Saluda a la persona que está a tu izquierda, a tu derecha, mientras que yo recupero el aire. Y vamos a la palabra del Señor, Evangelio de Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén. Es increíble. Ahora, con los dos servicios, es increíble porque quisiera que hubiese un tercero. Entre más tiempo estamos en la presencia del Señor, más tiempo queremos estar. Es increíble. Mateo capítulo 20. Cuando lo tengas, por favor, me das un fuerte amén. Mateo capítulo 20, versículo 1. Y dice así: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Dios, ¿quiénes somos nosotros para que tú recibas nuestras alabanzas? Señor, para honrarnos como nos honras con tu presencia. Cada vez que disponemos nuestro corazón, Señor, no pensamos en nosotros, sino pensamos en lo que eres tú, quién eres tú, lo que has hecho, en tus misericordias por nosotros. Señor, gracias. Aunque este sea el mismo corazón del desierto, prefiero estar aquí, Señor, que estar, Señor, en verdes prados, con aguas tranquilas, si no está tu presencia. Tu presencia es nuestra porción, en verdad. Ayúdanos, Señor, a entender eso. Yo clamo en esta mañana por todos aquellos que aún no han podido entender eso, Jesús. Tu presencia es tan hermosa. Oh, Señor, en verdad, como dice el salmista, preferimos un rincón, Señor, en tu casa que el palacio de un rey. Un rincón en tu casa, Señor. Un espacio donde podamos mirarte, Señor, donde podamos admirarte, porque tú eres un Dios admirable. Vamos, iglesia, abre tu corazón y derrama palabras de adoración al Señor. Este es un tiempo especial. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. No sé si le puedes sentir. Le está escuchando. La gloria para el Cordero, la gloria para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que tiene un corazón tierno y compasivo por su pueblo. Jesús, gracias, Jesús. Ilumínanos. Oh, Señor Jesús, oramos porque tú selles mi boca, Señor. Padre, no permitas que se hable palabra de hombre en este lugar. Que sea tu palabra, Dios. Que sea tu palabra, santa palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Porque tú lo mereces, Padre. Tú mereces que tu palabra sea predicada con fidelidad. Tu palabra no necesita ayudas. Tu palabra no necesita complementos. Tu palabra es suficiente alimento para nuestras vidas. Por eso queremos tu palabra, Señor. Queremos lo que tú quieres para nosotros. Oh, Espíritu Santo de Dios, tú no necesitas nuestro permiso, pero hoy nos sometemos a tu autoridad y te decimos, obra en nosotros. Muévete con libertad. Sopla vida sobre este lugar. Sopla vida sobre cada niño en este lugar. Sopla vida sobre cada matrimonio en el nombre de Jesús. Sopla vida, Señor, en esta congregación. Oh, Señor, aliméntanos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno verles en la mañana de hoy en el servicio de los menos madrugadores. El de la mañana de las 8 es de los más madrugadores. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. La palabra de Dios nos está mostrando a través de este pasaje, es una parábola que les contó el mismo Señor Jesucristo a la gente que lo estaba escuchando, y les habló
del reino de Dios, del reino de los cielos. Quiero ponerte un poquito en contexto. Cuando en el Nuevo Testamento escuchas hablar del reino de los cielos, el Señor no está hablando de la Nueva Jerusalén en el sentido descriptivo de las calles de oro, aunque si no lo sabías, la Nueva Jerusalén tiene calles de oro. Va a ser tremendo donde vamos a vivir nosotros. Tiene un mar de cristal, pero no está hablando del mar de cristal. Tiene un río que atraviesa la ciudad, es el río del Espíritu Santo de Dios que fluye desde el templo, atraviesa toda la ciudad santa. Y al lado y lado, en cada ribera del río, crecen árboles que dan frutos todos los meses, es decir, que nunca habrá hambre en la Jerusalén celestial, lo que significa también que vamos a comer en la Jerusalén celestial. Esa es una buena noticia para algunos, ¿verdad? Las hojas de los árboles son para sanidad de las naciones, pero no está hablando el Señor de eso. El término, el reino de los cielos, es usado por el Señor normalmente para referirse a la vida eterna, es decir, está hablando de la salvación. Cuando dice, ¿a qué se parece la salvación? No está hablando de la ciudad, sino de la salvación. Amén, para que estemos un poco en contexto. Dice que el reino de los cielos, la salvación se parece al propietario que salió temprano en la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. En esta parábola, el dueño del viñedo representa al mismo Señor, al mismo Jesucristo, al mismo Dios, que sale a contratar obreros para trabajar en su viñedo. Préstame mucha atención, por favor, porque podrías comenzar a pensar equivocadamente, bueno, entonces esta es una parábola para aquellos que sirven o tienen un ministerio dentro de la iglesia de tipo eclesial. Debería ser un mensaje que escuchen únicamente los de la alabanza, los sugieres, los pastores, los predicadores, en fin. Pero desde el punto de vista espiritual, en el mismo momento en que tú recibes el llamado de salvación, te arrepientes de tus pecados y aceptas la oferta de perdón que el Señor nos hace, te conviertes en obrero del reino de los cielos. Amén. El niño, el adolescente de 13, 14 años que entiende el Evangelio, que recibe el llamado del Evangelio y regresa a su casa, no hace parte del ministerio, pero regresa a su casa y le obedece a sus papás, es un obrero en el reino de los cielos. ¿Dónde están los niños en este lugar? Levanten la mano. Niños, cuando ustedes obedecen a sus papás, son obreros en el reino de los cielos. Amén. Eso dice la palabra. El reino de los cielos tiene obreros en las mujeres que cuando conocen al Señor y son casadas, se someten a sus esposos, como dice la palabra del Señor, son respetuosas y crían a sus hijos en el camino del Evangelio. Son obreras en el reino de los cielos. El hombre que decide seguir al Señor, a recibir ese llamado misericordioso, y no viene a predicar, no viene a servir en la iglesia como tal desde el punto de vista eclesial, pero se empeña en ser un buen esposo, se empeña en ser un buen papá, es un obrero en el reino de los cielos. El hombre, la mujer que trabajan en una empresa y son buenos empleados, cumplen con sus deberes, especialmente cuando el jefe no los está mirando, son obreros en el reino de los cielos. Amén. Cuando tú le compartes el Evangelio a tu familia, a un amigo, a un conocido, aún a desconocidos que te preguntan ¿a dónde es que vas los domingos, que te ves salir siempre temprano? En ese momento eres un obrero del reino de los cielos. Toda persona que acepta el llamado de Cristo Jesús inmediatamente entra a engrosar las filas de trabajo en el viñedo del Señor que representa el reino celestial. Amén. Ahora dice la palabra en el versículo 2 que acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. El original en este versículo 2, en lugar de salario normal, dice un denario. Un denario era una moneda de plata y era el pago que recibía normalmente un soldado. Eran hombres muy bien pagos, es decir, que no era lo correspondiente a un salario mínimo diario, sino era mucho más
de lo que correspondería al salario mínimo por un día de trabajo. Era un momento bien pago. El denario en esta palabra, el pago por el trabajo en esta parábola, significa o describe la salvación. Lo que Cristo nos ofrece es la salvación de nuestras almas. Amén. Eso es lo que el Señor ofrece. Y quiero que entiendas algo, porque no ofrece nada más. Hay un pago y es un denario. Y ese denario era muy valioso. Cuando estos hombres encontraron el ofrecimiento de parte del dueño del viñedo, aceptaron ir a trabajar porque era un muy buen pago. Les pagaban mucho menos por un día de trabajo normal en un viñedo. Así que el Señor nos ha hecho una oferta que nadie puede igualar. La salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados y una vida eterna a su lado, lejos de la condenación, en el lago de fuego y azufre. ¿Quién puede ofrecernos más? Amén. Versículo 3. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces les contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. Hasta este punto llevaba 4 reclutamientos el dueño del viñedo. Quiero que entiendas algo. La plaza pública, en el tiempo que el Señor está contando esta parábola, la gente que estaba sin trabajo se iba a la plaza pública y era la manera de decir que estaban desocupados. Es decir, que si alguien se quedaba sin trabajo y quería trabajar, se iba a la plaza pública. Y si alguien necesitaba empleados, si alguien necesitaba obreros, el lugar a donde iba era la plaza pública. Y a todos los que veía sentados allí, sabía que estaban esperando quién les contratará como la bolsa de empleo o el centro de empleo de la ciudad, la plaza pública. Ahora bien, dice que salió temprano. El temprano original es a las 6 de la mañana, es decir, cuando apenas estaban despuntando los primeros rayos del sol. Estaba apenas comenzando a clarear el día, a salir la luz del sol, y ya el dueño del viñedo, que es el mismo Señor, sale a buscar gente desempleada y los encuentra allí en la plaza pública a las 6 de la mañana. Les ofrece el denario, ellos aceptan ir a trabajar y se van a trabajar al viñedo. A las 9 vuelve y pasa por la plaza y encuentra otro grupo de personas que están sin hacer nada. Y les dice, ¿qué hacen aquí? Vayan a trabajar a mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. La misma operación se da a las 12 del día y la misma operación se da a las 3 de la tarde. Hasta ahí todo bien. Ahora miremos. Versículo 6. A las 5 de la tarde se encontraban nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí y les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. Quiero que entiendas algo tremendo en la pregunta que el Señor hace acá. No le dice por qué no han trabajado, sino por qué no trabajaron, porque las 5 de la tarde ya era prácticamente el final del día. Lo que quedaba de jornada laboral era 1 hora, es decir, a esa hora nadie iba a contratar a nadie. Le dice el Señor, ¿por qué no trabajaron hoy? Es decir, ¿por qué no han hecho nada productivo con su día? ¿Por qué no han hecho nada productivo por ustedes en el día de hoy? Y ellos responden, porque nadie nos ha contratado. Como vamos a ver más adelante, eso es mentira, pero vamos a ver. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Es increíble, porque ¿quién de ustedes contrataría a alguien a las 5 de la tarde para dejar de trabajar a las 6? Estaban en la plaza. Quiero que pienses un momento en esto. Estaban en la plaza de la ciudad. Por muy cerca que quedara el viñedo, 10, 15 minutos, y mientras hablaban con él y le decían, bueno, es que nadie nos ha contratado, y él dice, ok, vayan entonces y únanse a los que están trabajando en mi viñedo. Mientras que ellos llegan allá, fácilmente ha pasado media hora, y el Señor, que es el dueño del viñedo, es un amo justo. Él no es su explotador y nos pone a trabajar horas extras para no pagarlo. Así que a las 6 de la tarde todos dejaban de trabajar. Algunos quisieran un jefe así, ¿verdad? Bueno, el Señor es un jefe bueno, no nos hace trabajar más allá de lo que nos ha pedido que hagamos.
Este hombre llega allá y dice que al momento de finalizar la jornada, cuando llega la noche, el momento de pagar, el momento de cumplir la parte que le correspondía a él en el trato, dice que le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Yo quiero que te imagines la cara de los que recibieron el pago a las 5 de la tarde. Fueron contratados a las 5 de la tarde, llegaron al viñedo tal vez 5:15, 5:20, 5:30, apenas estaban como, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer acá? No, bueno, recoge esas uvas. Se acercaron a recoger uvas y ¡fum! Sonó la campana, vengan que les van a pagar. Tal vez estaban esperando que les dieran una parte del salario del día y del mínimo, pero se encontraron con un denario completo. Es decir, se sorprendieron. Ahora, ¿qué pensarías tú si estuvieses en el caso de los de las 6 de la mañana? Cuando ves que el que acaba de llegar sale con un denario completo, inmediatamente dices, uy, hoy hay bonificaciones. Estás esperando que te den mucho más de lo que le dieron al de las 5 de la tarde, porque estás razonando y pensando, si él que trabajó muy poco recibió un denario, yo que trabajé desde las 6 merezco mucho más. Ese es el pensamiento de nosotros. Vamos a ponerlo en un término que sea más común a nosotros. Digamos que yo salgo a contratar empleados y arranco el 1 de octubre y contrato a Edward. Lo contraté el 1 de octubre a las 6 de la mañana. Edward comenzó a trabajar conmigo. El día 10 de octubre me encontré a Andrea y le dije, ¿por qué estás desempleada? No tengo trabajo. Le digo, bueno, vete a trabajar a la fábrica. Y Andrea comienza a trabajar el 10 de octubre. El 20 de octubre me encuentro con Katy y entonces llevo a Katy a trabajar a la fábrica. El 25 me encuentro con Emily y llevo a Emily a trabajar a la fábrica. Y el 31 de octubre a las 5 de la tarde me pillo a Edgar desocupado. ¿Y tú qué haces por acá? No, nadie me ha contratado. Bueno, vete a trabajar a la fábrica. Edgar llega a la fábrica, pasa por recursos humanos, le están tomando los datos, dicen, bueno, ese es tu escritorio. Él llega al escritorio, se sienta y ¡fum! 6 de la tarde, Edgar, ven por tu pago. Caramba, van a pagar de una vez. Y sale Edgar pensando que le van a pagar, bueno, aunque sea para el bus, y le dan el pago del mes completo. Y todos se dan cuenta, Katy se da cuenta, Edward se da cuenta, Andrea se da cuenta, Emily se da cuenta y dicen, te pagaron el mes completo, aunque el mes hubiese sido $1,000,000, $1,000,000 por 5 minutos. Y están haciendo cuentas, bueno, entonces yo trabajé 8 todo el mes, a mí me van a pagar no sé cuánto. Y llega el momento de pagarle a los demás y a Edward le pagan el mismo $1,000,000. Y ahí fue Troya, ahí se armó. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora, sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. ¿Sabes? En nuestra mentalidad puede parecer una queja justa. Ahora quiero que pienses en algo para que puedas entender un poco la mentalidad de los de las 6 de la mañana, los de las 9 de la mañana, los de las 12 de la mañana y los de las 3 de la tarde. Recuerda que el Señor le dijo al de las 5, oye, ¿por qué no trabajaste hoy? Y él respondió, nadie me ha contratado. En una parte eso era verdad, pero la verdad es que él no había salido a buscar trabajo. Cuando el Señor sale a las 6 de la mañana, contrató a todos los que encontró. Todos los que estaban en la plaza en ese momento fueron contratados. La plaza quedó barrida, desocupada, no había gente allí. El Señor vuelve a salir a las 9 y encuentra otro grupo. ¿Qué significa que hay otro grupo? Que hubo unos que madrugaron menos. El trabajo, creo que en este momento no hay ninguno desempleado, pero si hay alguno desempleado en ese momento, el trabajo de un desempleado es buscar trabajo. ¿Amén? Voy a volverlo a repetir. El trabajo de un desempleado es buscar trabajo. Si yo me quedo sin trabajo, bueno, ahorita en el ministerio el Señor me dijo que para toda la vida.
Pero en el momento que que no era pastor, me quedé sin trabajo en algún momento. Y mi trabajo diariamente era levantarme a buscar trabajo. Es decir, desde temprano, antes de estar aquí en el ministerio, tuve la oportunidad de participar en procesos de reclutamiento. Y a veces sacábamos avisos en el periódico y decíamos, traigan la hoja de vida a las 8 de la mañana y vamos a entrevistar por orden de llegada. Yo veía gente que llegaba desde las 6:30, 6 de la mañana, estaban haciendo fila con su hoja de vida. Cuando yo llegaba a mi oficina y veía a esa gente y preguntaba desde qué hora están, no, vinieron desde las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, y decía, tienen ganas de trabajar. Pero a veces me encontraba con que a las 5:45 de la tarde la secretaria me llamaba, mira, llegó una persona que para traer la hoja de vida, decía, 5:45. Este no tiene ganas de trabajar. Este fue que la mamá le dijo, no te aguanto más, vago, vete a buscar trabajo. Y salió a llevar la hoja de vida solo para aplacar la ira de la mamá o de la esposa. Salió a cumplir con un requisito. Ahora entiende algo. Los hombres que salieron a las 6 de la mañana para estar en la plaza a las 6, salieron de su casa muy temprano, antes de que saliera el primer rayo de sol. Seguramente se levantaron 5 de la mañana o tal vez 4:30, no sé dónde vivían, para estar allá a las 6 y decir, el primero que venga a contratar, yo soy el primero que necesita trabajar. Los otros son los buena vida, los vida chévere. Seguramente se levantaron a las 10:30 de la mañana. ¿Qué hay de desayuno? Y buscan el desayuno y van y ven un programa, y si están en la Liga Europea de Fútbol se ven un partido porque ¿cómo me pierdo ese partido? Y se asoman por la ventana, ¿quién sale con ese sol? No hay riesgo. Y se quedan ahí y ya salen cuando vaya bajando el sol a buscar trabajo. Ahora, entiende una cosa, el que sale a buscar trabajo a las 5 de la tarde está esperando que no lo contraten. Porque a quién contratan a las 5 de la tarde, no sé si me estoy haciendo entender. Si alguno de ustedes va a hacer una obra en su casa, una obra civil, necesitan tumbar un muro o pintar una pared o lo que sea, y se paga por el día de trabajo, ¿quién contrata a un obrero a las 5 de la tarde? Nadie, porque el obrero a las 5:30, ¿qué está diciendo? Ya se acabó el día, comienza a bañarse, a alistarse para irse para su casa. Estos hombres de las 5 de la tarde en realidad no estaban buscando trabajo, eran vagos, eran flojos. No querían trabajar, querían montar la película que querían trabajar. Es el que va a las entrevistas de trabajo y cuando le dicen, bueno, el trabajo aquí es difícil. Ay, no, yo no sabía que era así. ¿Qué estás diciendo ahí? No me contrates. Tienes referencias, pero no buenas. Pero cuando llegas a tu casa puedes decir que buscaste trabajo. Lo digo porque algunas veces tuve entrevistas que yo decía, oye, tú sí quieres trabajar porque te estás autosaboteando si no te has dado cuenta. O sea, ¿quién te va a contratar con todo lo que estás diciendo? Muéstrame algo, dame una luz. Gente que llega a las entrevistas de trabajo y están diciendo, mire, ¿cuáles son sus cualidades? Mi cualidad... Y lo piensan. Bueno, ¿y qué defecto tienes? No me someto a la autoridad. Me molesta que me den instrucciones. Soy impuntual. ¿Quién te va a contratar? Esos son los de las 5 de la tarde. Sin embargo, el Señor sale y los contrata y los mete al viñedo y esta gente recibe el mismo pago. Lógicamente, Edward se ve chiquitico ahí y dice, ven acá, todos les pagaron más que a mí. Yo me chupé el sol. Yo estaba en las 6 de la mañana en la plaza. Cuando el sol comenzó a salir en el viñedo y comenzó a quemarme la nuca, ahí estaba. Cuando a las 5, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, el sol estaba encima, yo estaba en el viñedo. Y llega a las 5 de la tarde cuando ya no hay sol, entra, se acomoda, coge una canasta, saca 5 racimos de uvas y le pagan lo mismo que a mí. No es justo. Esa es la respuesta que está dando estos hombres en este momento. Van y le reclaman al dueño del viñedo. Recordemos que el dueño del viñedo es el mismo Señor. El título del mensaje de hoy es En la puerta del horno. Dile al que está a tu lado, en la puerta del horno.
En la puerta del horno, dicen las abuelitas, se quema el pan. ¿Has escuchado esa expresión? Cuidado porque en la puerta del horno se quema el pan. Él le respondió a uno de ellos. Eso está en el versículo 3. Y quiero llamar tu atención sobre esto, porque aunque se molestaron todos, aunque todos generaron una especie de sindicato en ese momento en contra del dueño del viñedo, no dice que les contestó a todos, sino que le respondió a uno en particular. Había uno en este grupo que fue el que los revolucionó a todos. Siempre hay uno así, siempre hay un personaje así, que es el que revoluciona. Hey, no puede ser que nos paguen tan poquito, no, vamos a hacer algo. Vamos para la oficina a reclamar y montan allá el sindicato y es el que levanta el puño y dice, no es justo. Mira aquí cómo estoy quemado. El Señor dice que le dijo a uno de ellos, mira, a mí me asombra, me parece tremendo, estremecedor, porque es como si el Señor coge y encara a uno y a ese uno le dice lo siguiente. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. Está en signos de admiración esta frase. No he sido injusto. Oye, ¿cómo te atreves a decirme injusto? Si te pagué lo que te dije que te iba a pagar, a pesar de lo que muchos predicadores tratan de enseñar hoy para hacernos sentir bien, como escuché la semana antepasada un predicador muy famoso diciendo que Dios es injusto en muchas ocasiones. Dios no es injusto. Dios es justo, siempre justo. Él no tuerce la justicia, porque de hecho Él aborrece a los que tuercen la justicia. Amén. Pero muchas veces nosotros nos hemos presentado delante del Señor con la misma queja. No es justo, Dios. No es justo que yo me haya esforzado más y a Él le hayan dado el ascenso. No es justo que yo haya trabajado más y Él se haya llevado los méritos. No es justo, Dios. ¿Cuántas veces nos hemos visto de esa manera? ¿Cuántas veces vemos personas a nuestro alrededor que decimos, oye, él era el vago de la empresa, él era el vago del colegio, él era el vago de la universidad y mírale el puesto que le dieron, Señor? No es justo. Y pensamos que Dios es injusto con nosotros y le reclamamos al Señor. Pero el Señor dice algo tremendo acá, dice, ¿acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Mira la pregunta tan tremenda del Señor, porque le dice, ven acá, ven acá. Yo fui el que te contrató. Yo negocié contigo el salario por el que ibas a trabajar. Acordamos el trabajo que ibas a hacer y te estoy cumpliendo. Dime en qué he sido injusto. Hablando de la salvación, el Señor nos va a decir, ¿cuándo te prometí la casa? ¿Cuándo te prometí el ascenso? ¿Cuándo te prometí que ibas a tener una camioneta último modelo? ¿Cuándo te dije que ibas a viajar por el mundo en cruceros? ¿Cuándo te dije eso? Ay, Señor, el pastor ese. Yo no lo mandé a él. Porque todo lo que el Señor dice está escrito en su palabra. Aquí está el contrato. La palabra testamento es la voluntad. Eso es un contrato. Aquí está escrito lo que Dios nos ha prometido. Y lo que Dios nos ha prometido es vida eterna. Mira, muchas personas están abandonando el evangelio porque dicen, no me cumplieron. No me cumplieron. Sigo en el mismo barrio. Sigo en la misma casa. Sigo con el mismo trabajo. Sigo con la misma enfermedad. Sigo con la misma deuda. Sigo con la misma situación. ¿Quién te incumplió, iglesia? Es una pregunta tremenda, porque no podemos llegar delante del Señor levantando el puño como este hombre a decir, oye, no seas injusto, porque Dios ha cumplido y Dios siempre cumplirá. Amén. Él ha sido fiel, Él es fiel, Él será fiel. Él no cambia. Amén. Pero levantarse en contra del Señor de esta manera tiene su precio. Mira lo que dice el versículo 14, es terrible. Toma tu dinero y vete. Toma tu dinero y vete. Si a ti tu jefe en algún momento te llama a su oficina y te dice, te estás quejando y te dice, coge tu pago y vete, te acaban de echar. No vuelvas más, o sea, no necesitan decirte más, coge tu plata y vete.
No te están diciendo, nos vemos el lunes, ya sabes que era tu trabajo. No. El jefe no le dijo, mira, llévate tu pago, cálmate, no vayas a dañar todo, tranquilo, nos vemos el lunes, relájate y después hablamos. No, le dijo, coge tu dinero y vete. No vuelvas más. Fue echado del viñedo. Ahora quiero que entiendas algo, porque el viñedo es el reino de los cielos. Significa que ese hombre de las 6 de la mañana, aunque en su propio razonamiento podría pensar que Dios es injusto, Dios no era injusto y el que estaba atrevido era él. Le habían pagado lo que le habían prometido. Exactamente lo que le habían prometido. Por eso el Señor le dice, coge tu dinero y, como dicen por ahí, y despégala de aquí. No te quiero ver más por aquí. Suerte. Vete para la plaza nuevamente donde estabas. Normalmente el trabajo en un viñedo no era de un día. Normalmente el trabajo en un viñedo era de temporada. Es decir, si alguien lograba engancharse en un viñedo, iba a tener trabajo varios días hasta que se levantara toda la cosecha. Pero este hombre fue expulsado. Es tremendo porque al entender la salvación, al entender de lo que Dios está hablando, significa que este hombre que había trabajado desde las 6 de la mañana, que representa a aquellos, tal vez nuestros hijos pequeños, que nacieron en un hogar cristiano, algunos de ustedes que tal vez nacieron en un hogar cristiano y que toda la vida han pasado y soportado privaciones por el nombre del Señor. Saben, nuestros hijos, como mi hija, a veces le digo no a cosas que ella ni entiende por qué no. Y se lleva un no simplemente porque está en un hogar cristiano. Y si el Señor no ha venido y le da 90 años de vida o 100 años de vida, es posible que diga, bueno, Dios ha sido una vida difícil, he experimentado el sol todo el tiempo sobre mi vida. Muchas cosas a las que tuve que decir que no, negarme a mí misma desde pequeñita. Y tal vez se encuentre con alguno que nació en la misma edad de ella, nació en un hogar pagano, impío, incircunciso, le daban cigarrillos desde los 7 años, había vicio, había trago, el papá le presentó mujeres para que se acostara con ellas, le fue infiel a su esposa, o si era mujer le fue infiel a su esposo, se dedicó a estafar, se dedicó a robar, era vulgar, era el rey momo en cada carnaval callejero que había, y llegó a los 90 años y el mismo día que va a morir dice, Señor, me arrepiento de todo, ¡pum!, se fue para el cielo. 5 de la tarde. Y podría la otra decir 90 años. Y este en un minuto se va para el cielo. Y le podría parecer injusto. Y aunque suene extraño, a nosotros nos pasa exactamente igual. Tenía como 4 mensajes en la cabeza para compartirles el día de hoy. Estaba orando, Señor, ¿cuál? Y ayer lo comprendí. Cuando el Señor trajo una historia, un recuerdo a mi vida, que es un recuerdo. Empezando el ministerio, conocí a un grupo de jóvenes que cantaban reggaetón. Y dentro de esos jóvenes había uno llamado Genio, uno apodado Genio. Un muchacho de unos 24, 25 años, si no estoy mal. Genio en algún momento de su vida había sufrido de cáncer en los huesos y el cáncer había destruido 3 vértebras de su columna. Es decir, que Genio quedó en silla de ruedas. El Señor obró un milagro, él comenzó a buscar al Señor y hubo un milagro. Y yo vi los documentos y el Señor le reconstruyó las vértebras. Están las radiografías de sin vértebra y con vértebra. Un milagro. Y Genio caminaba, saltaba, de todo. Así que bueno, el Señor hizo varias cosas, llegué a contactarme con ellos, fueron a la iglesia cuando estábamos en un hotel aquí en la 46, al lado de la Universidad Autónoma, y al segundo servicio, después de estar pensando en todo lo que podíamos hacer para el reino de los cielos juntos, en el segundo servicio ellos escucharon un mensaje en el que el Señor hablaba acerca de los frutos de la carne, Gálatas capítulo 5, y hablaba de que los borrachos, los inmorales, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Al final del servicio, él se quedó con los amigos de él y dijo, quiero hablar contigo, Juan, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que predicaste el día de hoy. Yo tengo una novia, la quiero mucho, no sé si me vaya a casar con ella, no creo que me case con ella todavía, pero yo me acuesto con ella casi todos los días. Y no me acuesto a dormir. Eso fue claro.
Yo no soy de los que se la pasa borracho en las calles, pero yo sí me emborracho con ella. Y aunque canto reggaetón, yo soy más bien bohemio. Y con ella cantamos música así, toco la guitarra y nos emborrachamos ahí, pero soy un borracho chévere. ¿Por qué tengo que dejar de hacer eso para ser cristiano? Si Dios me encontró borracho y acostándome con mi novia, ¿por qué voy a cambiar? Si Dios no me quisiera así, no me habría buscado así, y se fueron de la congregación. Al año siguiente, más o menos, me llegó una fotografía, donde estaba el mismo grupo que comenzó a crecer en las emisoras de la ciudad. Estaban tocando en una universidad de la ciudad, pero estaba en la tarima los muchachos y Genio en una silla de ruedas en una esquina, completamente seco, se veían los huesos así, seco ahí en una silla de ruedas nuevamente. Yo dije, qué terrible otra vez, pero no puedo ocultarte que en el fondo de mi corazón dije, justicia. El fariseo que había en mí, no, Señor, tú eres tremendo Dios. Porque se burló. Y no puede ser que este tipo haga lo que hace, viene, le construyes 3 vértebras nuevas. Hay gente que muere con el dedo torcido. ¿Has visto a alguien con el dedo torcido? Y muere así. Oye, ¿tú qué? No, yo nada, es que el dedo es torcido, pero mueren con el dedo torcido, todo el día así. Ya le hizo 3 vértebras. ¿Tú sabes qué es hacerle 3 vértebras a una persona? Y después decir, yo sigo en fornicación, yo sigo borracho y cantando. ¿Sabes qué canción estaba cantando en la fotografía que vi? Porque decía ahí, interpretando el grupo, una canción terrible que decía que la canción del coleto o el himno del coleto, una cosa abominable realmente. Yo decía, ¿cómo pueden estos tipos estar cantándole cuando Dios se les apareció literalmente a ellos en su casa? La canción del coleto, y lo vi ahí. Y dije, oh, Señor, justicia divina. Terrible, pero justicia finalmente. Y creo que en algún momento llegué a usarlo para predicar sin pilas. Van a quedar como Genio. Como a los 3 meses siguientes, mi esposa estaba en Bogotá. Yo tenía que viajar a encontrarme con ella en Bogotá. Y me llamó el compañero de él, Mauricio, me acuerdo. Me dijo, Juan, te he estado buscando por cielo y tierra, cambiaste el celular, pero logré conseguirte. Mira, Genio está en cuidados intensivos, necesito que vayas a orar por él. Y yo, ahora, él no me vio porque no era videollamada, pero, Genio, ok. No, mira, yo viajo para Bogotá mañana, estoy en boleto. Juan, por favor, tienes que venir a orar por él. Genio está muy mal. Pero yo en el fondo pensaba, bien merecido se lo tiene. Él se la buscó, el Señor no hizo milagros con él, ¿acaso? No le mostró Dios su misericordia, no hizo Dios cosas grandes, pues ahora que chupe. Y bueno, intenté zafarme de la situación. Pero ese muchacho insistía y dije, llámame ahorita a ver si puedo. Me llamó a los 10 minutos, Juan, ¿vas a venir? Y no sé, mira, es que yo creo que estoy lejos. Yo pensaba que estaba en otra clínica al otro lado de la ciudad. Y me dijo, ¿dónde estás, Juan? Le dije, estoy en el Centro Comercial Americano. Me dijo, estamos cerquita, estaban en la 43 con 72, una clínica pequeña. Yo, está cerca, bueno, ok, mira, yo tengo que hacer una vuelta aquí. Si alcanzo, llego, ¿a qué hora puedo ir? Me dijo, están en cuidados intensivos, Juan, solo se puede entre 4 y 5 de la tarde. Y bueno, yo creo que alcanzo, yo intento ir. Llegué a las 5 y 5 de la tarde, yo tengo que decirte la verdad, yo no corrí, yo fui caminando por todas las 72. Está bonito ese zapato, yo nunca miro vitrinas, pero ese día vi vitrinas. Y llegué allá a la clínica a las 5 y 5 y me estaba esperando Mauricio ahí desesperado, el amigo del, vamos Juan, y dije, ¿qué pasó? ¿Qué hora es? 5 y 5, y yo vi el horario de visitas y yo, ay, qué embarrada. Bueno, pues, mira, yo viajo y cuando vengo nuevamente. No, vamos a hablar con los médicos que te dejen entrar. No, pero a nadie dejan entrar después de la hora, Mauricio. No, vamos, y me jaló yo. Y fui con él. Nos paramos en la puerta ahí y él comenzó a golpear insistentemente la puerta ahí de cuidados intensivos y salió la enfermera jefe bastante molesta. Yo me eché 2 pasos para atrás.
que salió bastante molesto, es que él golpeó fuerte. Salió, ¿qué pasó? Digo, necesitamos que él entre a hablar con Genio, que ore por Genio, él es el pastor, Genio se va a morir. La enfermera lo miró como, ¿quién les dijo que él se va a morir? Él no se va a morir, él está grave, pero él no se va a morir, él no está de muerte. Yo lo miré a morir como, está loco usted. Pero le dije, Mauricio, vamos y venimos otro día. Y él, no, necesito que entres. Y en el momento que él dijo eso, yo escuché que el Señor me dijo, se va a morir. Y ahí ya cambió mi cara. Y le dije, mira, yo viajo para Bogotá, y se quedó mirando, me dije, si quieres te muestro el tiquete, yo viajo para Bogotá mañana, vengo en 3 días, déjame entrar 2 minutos. Y entré, yo ya sabía que él se iba a morir. Entré, él estaba entubado, pero estaba consciente. Yo le dije, Genio, mira, no entiendo por qué, pero el Señor me trajo aquí para darte una última oportunidad. Si te arrepientes de tus pecados, si confiesas tu culpa y le pides al Señor que te salve, Él te va a salvar. Y él con los ojos parpadeó que sí, y lloró, salieron lágrimas de sus ojos, y bueno, salí a los 2 minutos, me fui. Al otro día llamé a ver cómo amanecía y me dijo, Genio murió a las 11 de la noche, la última persona con la que habló fui yo. Genio es el de las 5 de la tarde, 5:59, y el Señor lo salvó. Es tremenda la misericordia de Dios. En ese momento dije, Dios, gracias, o sea, fue un privilegio para mí haber podido estar ahí. Yo no quería estar ahí, realmente, y entendía que soy como esos hombres que están molestos, porque nos molesta muchas veces que el Señor salve a nuestros enemigos. Nos molesta que el Señor muestre misericordia por aquellos que se han burlado de su palabra. Quiero que pienses qué sucedería si entra por la puerta ahorita. Piensa, vamos a hacer un ejercicio. Piensa en la persona que más daño te ha hecho. En la persona que te la tiene montada, en la persona que se ha burlado de ti, en la persona que te persigue, en la persona que habla mal de ti, que riega chismes de ti, en la persona que te quita dinero, en la persona que te la tiene montada. Los que están en el colegio piensen en el que siempre les quita la merienda. Yo tenía un gigantón así que me quitaba la merienda siempre. No estaba en kinder y en pre-kinder. Yo creo que había repetido como 4 veces el transición y estaba ahí todavía y me quitaba la merienda. Piensa en ese personaje y míralo entrando por la puerta ahora diciendo, el Señor me salvó. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Alegría o por qué Él? No, Señor, Él no lo puede salvar. Él es malo, me la ha hecho, Señor. ¿Cómo respondemos nosotros ante una persona que el Señor rescata a las 5 de la tarde? El problema, iglesia, es que a nosotros se nos olvida que el día que tú y yo fuimos salvados, para nosotros eran las 5 de la tarde. Hace 12 años eran las 5 de la tarde para mí. Y el Señor llegó. Ahora, al pasar 12 años, me siento como que llegué a las 12 del día. Y entonces digo, pero tan fácil se la pones, Dios. Yo a veces me asombro y digo, Dios, es tremendo que lo sigas buscando. Yo que tú lo suelto, que se pierda. Pero no podemos actuar así. En nuestra carne, en nuestra naturaleza deseamos eso. Pero es increíble lo que el Señor nos muestra. Un hombre que trabajó desde las 6 de la mañana, un hombre que toda su vida intentó hacer lo bueno, se negó a sí mismo muchas veces y llegó hasta el final. Y al momento de recibir la recompensa fue echado del reino de los cielos. Y otro hombre que nunca buscó del Señor, que toda la vida fue malo y en el último instante fue salvado por la gracia del Señor, en la puerta del horno. El uno estaba en la puerta para entrar a la eternidad y fue echado para el infierno, porque el Señor le dijo, coge tu dinero y vete de mi viñedo. Y el otro salió a las 5 de la tarde desocupado, de vago, no quería trabajar. El Señor le dijo, ¿por qué has perdido todo el día? Un hombre que perdió toda la vida, que todo el tiempo hizo lo malo. Y en la puerta del infierno, el Señor lo rescató y lo metió al reino de los cielos. Ahora, no te equivoques sacando cuentas alegres como algunos muñequitos de televisión diciendo, o sea que me puedo ir, hacer de las mías unos 40 años
y en 40 años vuelvo a la iglesia y me arrepiento. No, no funciona así. Lo más probable es que salgas de aquí y te mueras. Porque algunos pueden pensar eso en ese momento. Está fácil, si Genio la hizo, ¿por qué no la puedo hacer yo? El Señor nos manda a todos a la habitación de Genio. Amén. Cuidado con eso, porque no sé por qué en el primer servicio no hice esta advertencia, en este sí. Así que a alguno le pasó por la cabeza. No funciona así. Alguno ya se vio, voy a llamar a la comparsa donde yo bailaba antes y... No funciona así. Genio se fue pensando en nunca volver y el Señor lo recogió. El que se va pensando en guárdenme la silla, voy carnavaleo y vuelvo, no funciona así. Dile al que está a tu lado, no funciona así. Vamos a ver un ejemplo de las 6 de la mañana aquí en el Evangelio. Vamos al Evangelio de Juan. Apóstol Juan, capítulo 13. Lo tenemos. Versículo 21. Juan capítulo 13, versículo 21. Amén. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Judas es un hombre de las 6 de la mañana. Judas fue llamado por el Señor al inicio de su ministerio terrenal. Caminó 3 años con el Señor, vio al Señor haciendo milagros. Judas estaba allí cuando el Señor levantó a Lázaro de entre los muertos. Judas estaba allí cuando el Señor levantó a la hija de Jairo. Judas estaba allí cuando el Señor le dio vista al ciego de nacimiento, cuando le dio vista a Bartimeo. Judas estaba allí cuando el Señor limpió los 10 leprosos. Judas estaba allí cuando el Señor multiplicó la comida en 2 ocasiones. Judas estaba en la barca cuando el Señor caminó sobre el agua. Judas estaba allí cuando el Señor estaba recostado en la barca, se iban a ahogar, el mar y el viento estaban completamente descontrolados, y lo vio que se levantó y le dijo al viento: aplácate, y al mar: quieto, y todo quedó en calma. Judas había caminado con el Señor desde las 6 de la mañana. Judas estaba allí cuando el Señor en Juan capítulo 6 le habla a los 25,000 glotones y les dice: ustedes me siguen porque les llené la panza. Eso dice en Juan 6, es tremendo. Ustedes me siguen porque les llené la panza, glotones. Pero tienen que comer alimento, tienen que comer de mi carne. Y todos se alejan y se voltean los 12. Y Judas estaba ahí estaba Mateo, ahí estaba Santiago, ahí estaba Pedro, Juan. Judas allá. Y cuando le dice el Señor: ¿qué? También se quieren ir. Y Pedro, en nombre de Dios, dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Judas se quedó allí. Y la noche, quiero que pienses en eso, préstame mucha atención, iglesia. La noche en que el Señor iba a ser entregado a los fariseos, a los judíos, los romanos, para ir a morir por los pecados del mismo Judas, para cumplir con lo que les había prometido, porque la única promesa que el Señor le hizo a los 12 apóstoles fue: síganme y les daré la vida eterna. Fue la misma promesa que nos hizo a nosotros. La noche anterior faltaban menos de 24 horas para recibir esa promesa, y Judas fue expulsado. Es terrible porque dice que Jesús estaba muy angustiado. Recuerda que Jesús no estaba angustiado por lo que lo iban, ay, qué terrible, me van a traicionar. No, Él estaba angustiado por lo que le iba a pasar a Judas.
por lo que iba a vivir Judas en la eternidad. Y en un acto de misericordia, como lo hizo con genio, mojó el pan. ¿Sabes? El original, los que tienen Reina Valera pueden ver que dice, después de probar el bocado. El bocado era la manera que se le daba cuando se mojaba el pan en la cena, en la salsa. El anfitrión mojaba el pan y se lo daba al invitado que quería honrar. No se le daban el primer bocado a todos. Había una sola persona al que el anfitrión escogía. Cuando el Señor moja el pan en la salsa y se lo entrega a Judas, le está diciendo: Judas, yo sé lo que tienes pensado hacer, pero aún hoy te ofrezco mi amistad y mi perdón. Es tremendo, porque ya había anunciado que lo iban a traicionar. Y sin embargo le entrega el bocado a Judas. Le ofrece misericordia a Judas. Le dice: Judas, tú eres el de las 6 de la mañana, no te pierdas, quédate aquí. Y le entrega el bocado y Judas se come el bocado, pero se come el bocado habiendo decidido quedarse con sus 30 monedas de plata, 30 denarios. Es terrible porque dice que en el momento en que Judas se comió el bocado, Satanás entró en él. Es decir, que Judas no estaba poseído hasta ese momento. Satanás le había dado ideas. Satanás le había dicho: oye, tú si eres tonto, mira, a este lo van a matar y te vas a quedar viendo un chispero. Mejor consigue dinero, mejor asegura tu futuro. Pero no estaba dentro de Judas. Hasta el mismo momento en que el Señor le ofrece misericordia, Satanás no ha podido entrar en Judas. Pero el corazón endurecido de Judas recibió el bocado de parte del Señor, recibió la honra que Dios le dio a través de Cristo Jesús. Y Satanás entró en él y le dice lo mismo que al jornalero de las 6 de la mañana: vete pronto, sé lo que vas a hacer. Vete por tus 30 monedas de plata, coge tu dinero y vete. En la puerta del horno, en la puerta de la entrada a la vida eterna, Judas se perdió. Se quemó el pan en la puerta del horno. Mira, la Biblia dice que le preguntaron al Señor los apóstoles: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿qué vamos a recibir? Y el Señor les dice: los que han dejado por mi causa esposo, esposa, hijos. Ahora quiero que entiendas que el Señor no dice que los pastores pueden abandonar su esposa, ¿no? Dice: Señor, la dejé por tu causa. No. Cuando dice eso es que ya no es lo más importante. Han dejado todo por seguir al Señor, recibirán 100 veces más. Y dice que en la nueva Jerusalén habrán 12 columnas que sostienen la ciudad, y que esas 12 columnas tendrán el nombre de cada uno de los apóstoles del Cordero. Había una columna que tenía que tener el nombre de Judas, pero en ese momento, faltando pocas horas para el momento del pago, el nombre de Judas se borró y esa columna quedó disponible. Ahora tendrá el nombre de Matías, que fue contado entre los 12 apóstoles. ¡Qué increíble! Cómo el futuro eterno de una persona que había padecido, que había sufrido, que había compartido con el Señor, cambió en la puerta del horno, de las 6 de la mañana. Ahora acompáñame a mirar uno de las 5 de la tarde. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 39. ¿Lo tenemos? Mateo 27, 39 dice: la gente que pasaba por allí, estamos hablando de la crucifixión. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. ¿Tú has visto a alguien moviendo la cabeza en forma burlona? No. Esa forma burlona de ver a Cristo allá crucificado. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. ¿Sabes qué es terrible? Que los maestros de la ley religiosa, los fariseos, eran hombres también de las 6 de la tarde, de las 6 de la mañana. Toda su vida dedicada a la religión. Toda su vida dedicada
a la espera del Mesías. Y cuando el Mesías apareció, fueron echados. Su corazón duro les impidió recibir lo que estaban esperando, lo que se les había prometido. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el Rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Este insulto era terrible para el Señor, porque en verdad ellos no tenían importancia en si Cristo se bajaba o no de la cruz. ¿Qué era más señal para el pueblo? ¿Que Cristo se bajara de la cruz o que hubiera levantado a los muertos? ¿Qué era más señal? ¿Que se bajara de la cruz en ese momento o que hubiera multiplicado la comida como lo hizo? ¿Qué era más señal? ¿Que se bajara de la cruz o todos los milagros que el Señor había hecho a lo largo de 3 años? Te apuesto que si Cristo se baja de la cruz, lo cogen y le pegan 10 clavos en cada brazo. E iban a decir que se bajó de allí porque Satanás soltó los clavos. Ellos no estaban realmente diciendo, muéstranos que eres el Cristo. Ellos ya habían decidido que Él no podía ser el Cristo que ellos querían. Ahora, estaban en ese proceso, estos hombres de las 6, habiendo sido echados. Y vemos en el versículo 43, confío en Dios, entonces que Dios los rescate ahora si lo quiere. Pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de Él de la misma manera. La palabra dice que Jesús fue crucificado en medio de 2 bandidos, en medio de 2 malhechores. Son estos 2 que están aquí, uno a la izquierda y uno a la derecha del Señor. Y estaban burlándose también del Señor, estaban también diciéndole, y era terrible, imagínate la situación de estos 2 bandidos crucificados al lado del Señor. Los maestros de la ley, los fariseos, los escribas y la gente de la ciudad estaban al frente burlándose, pero esos tenían que voltear la cabeza para burlarse del Señor. Estaban crucificados y seguían blasfemando en contra del mismo Dios. Esos 2 hombres estaban a punto de morir y sin embargo seguían en rebeldía con el Señor. Vamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 23. Para seguir viendo esta hora de las 5 de la tarde. Lucas 23, lo tenemos. Versículo 39. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Es el mismo relato, se están burlando del Señor estos 2 criminales. Pero el otro criminal protestó, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. 5:59 de la tarde. Tremenda gracia. Es la gracia del Señor. Este hombre en el último minuto de su vida, cuando le quedaban pocos minutos realmente, habiendo, que me asombra, por eso les puse a leer los 2 pasajes, se acababa de burlar del Señor. Era un bandido. Era un criminal. La Biblia es clara al respecto. No dice que 2 hombres acusados o sospechosos, sino 2 criminales. No había duda de que eran criminales. Habían pasado su vida en la maldad. Seguramente habían escuchado hablar de Cristo. Tal vez habían escuchado a predicar a Cristo. Y estaban crucificados y se estaban burlando. Pero el Espíritu Santo soplaba en ese momento sobre ese lugar. Es tremendo porque donde hay más muerte, donde hay más rebeldía, donde hay más pecado, el Espíritu Santo se mueve tremendamente llamando a los pecadores al arrepentimiento. Por eso estamos aquí tú y yo. Amén. En el valle de los huesos secos. ¿Qué lugar podría representar más el valle de los huesos secos que la escena de la crucifixión? El mismo Dios estaba allí y todos se burlaban de él. Y este hombre burlándose escucha la voz del Señor y se arrepiente de sus pecados y se voltea y dice, oye, deja de burlarte, le dice al otro, porque tú y yo somos culpables. Este hombre confesó su pecado.
Merecemos estar aquí. No intentó justificarse, no dijo, tú sabes que nos cogieron pero no éramos nosotros. Dijo, tú y yo merecemos estar aquí. Por eso, iglesia, tú y yo necesitamos confesar el pecado para ser salvos. No tenemos que justificar. Jesús sabía quién estaba a su lado. Él conocía la vida de todos, amén. Este hombre confiesa y dice, merecemos estar aquí. ¿Sabes? Si estamos crucificados es porque nuestra vida nos trajo hasta este lugar. Pero Él es inocente. Él no ha hecho nada malo. Estaba diciendo que Jesús era bueno en absoluto. Y le dice algo tremendo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabes? A diferencia de los fariseos que querían un reino terrenal, el criminal que estaba crucificado al lado del Señor estaba pensando en el reino espiritual, en el reino de los cielos. Porque ¿cuál reino terrenal le iba a dar el Señor si estaba crucificado? Y él también estaba crucificado. Le está hablando del reino de los cielos, le está hablando de la vida eterna, le está diciendo, Señor, yo tal vez este hombre, aquí estoy especulando, tal vez este hombre escuchó la parábola del reino de los cielos, tal vez se acordó del hombre de las 5 de la tarde y dijo, Señor, yo soy el de las 5 de la tarde. Acuérdame de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor se voltea y no le dice, ok, pasa al frente, di que quieres abrirme el corazón, trae unos diezmos, haz un pacto. No, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No hay más. No hay más. ¿Por qué no hacemos llamados aquí al altar? Porque no hay más. El Señor conoce sus corazones, conoce mi corazón. Él sabe qué corazón está arrepentido en este momento. Amén. Él sabe, Él conoce. No hay más. Es gracia. Una gracia inmerecida. Una gracia que golpea los cimientos más profundos de la religión. Esos fariseos que se dedican a la religión iban a ser condenados. Y este criminal que pasó toda la vida en maldad, no lo vamos a encontrar en el cielo. Cuando venga la resurrección de los muertos, cuando suene la trompeta, Maranata, ahí va a estar el criminal. La pregunta es, ¿cuántos les molesta eso? No puede ser. No puede ser. Toda la vida. Ni siquiera fue un servicio. Nunca una ofrenda, nunca un diezmo. Nunca levantó las manos allá. No se cayó en un servicio ahí, no, nada. Ni siquiera le tocó ir a decirle a la esposa, perdóname por haber sido un mal marido. No tuvo que disculparse con la suegra como me tocó. No, él fácil. En el último minuto. Sí. Este bandido estaba en la puerta del infierno. Su vida estaba terminando. Su vida estaba terminando en condenación. Su vida estaba preparada para estar echada, su alma, su cuerpo glorificado en el lago de fuego y azufre. Y ahí, en la puerta del horno del infierno, fue rescatado y puesto en el reino de los cielos. En la puerta del horno. Eso nos tiene que ayudar a pensar que no hay nadie, iglesia, no hay nadie que no merezca que le prediquemos. No importa si es el más malo, pero es que es el más malo del barrio. ¿Sabes cuál era el más malo del barrio en el tiempo de los apóstoles? Un hombre llamado Saulo de Tarso. Era el más malo de los malos. Era el coco de los cristianos. Los papás le decían a los niños, si no te portas bien, llamo a Saulo. Era malo. Entraba a las casas de los cristianos, los cogía del pelo y los arrastraba, los mataba. Y terminó siendo el apóstol Pablo. Esa es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifiesta aún más que cuando Pablo se convierte, aquellos que estaban escondidos porque Pablo iba para Damasco a coger los presos, se dan cuenta que el Señor lo tocó, se arrepintió y le dicen, hermano Saulo. Eso es una de las cosas tremendas de la iglesia. Yo he visto a veces en congregaciones que llegan a la misma congregación, un matrimonio, y después el Señor trae
a una mujer que fue amante del esposo. Yo he visto eso a veces. Yo digo, ¿qué va a pasar? Porque todos saben que saben. Y lo que he visto es que son hermanas en Cristo, porque en Cristo el pasado quedó atrás. Amén. Somos hechos nuevas criaturas. Eso es gracia. Y de eso es que está hablando esta parábola. Eso es lo que nos está diciendo en la mañana de hoy. No importa si tú eres el de las 6 de la mañana, no importa si eres el de las 5 de la tarde. Volvamos a Mateo 20. Versículo 16. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Eso suena como tú y yo estamos locos, Lucas, porque ¿cómo así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros? Todo al mismo tiempo, pero es lo que está diciendo el Señor. Yo imagino la cara de los apóstoles cuando el Señor dice eso, así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. La única manera en que los primeros sean los últimos y los últimos sean los primeros es a la manera del Señor, en que cuando lleguemos a estar con el Señor, llegaremos al mismo tiempo, empate. No sé si me hago entender. Hay un empate. No va a haber ninguno, no, el Señor no va a sonar la trompeta, como nos decía hace unos domingos. Los de las 6 de la mañana primero, y una cena especial para ustedes que se sacrificaron tanto, que estuvieron tan metidos allí, y después llamar los de las 7 de la mañana y los de las 8 de la mañana, porque llamaría entonces primero a los apóstoles, tendría una cena con los apóstoles, y después sería un programa de resurrección bastante amplio. Es tremendo porque en el cielo vamos a llegar al mismo tiempo a encontrarnos con las nubes, con el Señor Jesucristo, mártires de la iglesia, los apóstoles que dieron su vida, los mártires, los misioneros que han dado su vida para la pregonación del evangelio, y también aquellos como ese criminal que cuando escucha a Pablo, ese es Pablo el que dio su vida, y este es el que murió, ¿y tú qué hiciste? Yo dije, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué más hiciste? Nada, morí porque estaba crucificado. ¿Le predicaste a alguien? No, yo estaba crucificado. Bueno, sí, le dije al otro que está ahí, arrepiéntete. Vamos a encontrar gente así. Vamos a encontrar a genio. ¿O no? Amén. Es la gracia del Señor. Por eso tenemos que cuidarnos, porque sin importar si para ti son las 6 de la mañana o las 5 de la tarde, lo que tienes que entender en Cristo Jesús es que si Él te ha llamado a trabajar en su viñedo, entra a trabajar y no te preocupes por lo que Él hace con los demás. No te preocupes por lo que Él le pide a los otros. No te preocupes por lo que Él le da a los otros. Ocúpate de lo que Dios te ha dado a ti. Ocúpate de lo que Dios te ha pedido a ti. No importa si te hayas ido del viñedo y el Señor te ha vuelto a llamar. Entra al viñedo. No lo pienses más. Acepta la misericordia y la gracia del Señor Jesucristo, porque Él vino para rescatar lo que se había perdido. Amén. Y nosotros, los de las 6 de la mañana, oremos por misericordia para los que se han perdido. Si a alguno de ustedes la idea de que su enemigo sea salvo le molesta, cuidado, porque en la puerta del horno se te puede quemar el pan. Tenemos que orar es porque ellos se salven. Tenemos que alegrarnos por eso. El año pasado estuvo aquí mi tía abuela compartiendo el testimonio al final del servicio. Ella es una mujer de las 6 de la mañana comparada conmigo. Los que estaban aquí recuerdan ese testimonio. La persecución que sufrió, todo lo que perdieron, los niños que mataban por ser hijos de cristianos, la persecución que sufrió por su familia, entre esos yo, cómo nos burlábamos de su hija, cómo nos burlábamos de ellas por ser evangélicas, cómo las despreciábamos, cómo vivían en un garaje, porque esa era su casa, un garaje con una cama, era todo lo que tenían, y el resto de la familia prosperaba, y ellas cristianas allá en la inmunda.
Y cuando se enteró que éramos cristianos, no dijo, ¿cómo así? No dijo eso. Oh, gloria al Señor, aleluya, porque escuchó las oraciones. Alegría brotó de su corazón al escuchar que los que se burlaban de ella, que los que perseguían a su familia, hoy son salvos y son hermanos en la fe. Amén. Así que predica, especialmente ora porque el Señor toque la vida de tus enemigos. ¿Cuántos le han negado el evangelio a alguien? Porque no, ¿qué tal que se salve? ¿A cuántos el Señor les ha dicho eso? Predícales, ¿no? Si se arrepiente. Porque muchos estamos orando por justicia. A veces no la hacen y decimos Señor, yo sé que el lago de fuego lo espera. ¿Cuántos dicen así? No, yo no voy a hacer nada, pero el lago vendrá. El lago vendrá. Déjalo que suba. El lago arderá. Fuego. Cuidado, no sea que el que arda sea otro. Amén. Cuidado con esos pensamientos. Vamos a orar, iglesia. Pedirle al Señor por los que todavía están en sus casas, que ni siquiera han salido a la plaza. Aquellos que están perdiendo su vida en el licor, aquellos que están perdiendo su vida en las drogas, aquellos que están desperdiciando su vida en el adulterio, en la inmoralidad, aquellos que mientras nosotros estamos aquí orando en este momento se están preparando para el carnaval, aquellos que se burlan de ti por estar en este lugar. Vamos a orar por ellos, vamos a pedirle al Señor que salga y los contrate, que salga y los busque, y alegrémonos junto con el Señor porque pueda encontrar aquello que se había perdido. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, te bendecimos, te exaltamos. Te decimos a ti, Señor Dios Todopoderoso, haz tu obra, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que conforme tú lo has prometido, Señor, que conforme tú lo has indicado, Dios Todopoderoso, traigas, Señor, de tu gracia soberana, Señor, de tu Espíritu Santo sople sobre este lugar y sopla sobre la casa de nuestros enemigos, Señor. Sopla sobre la vida de todos aquellos, Dios Todopoderoso, que hoy están caminando, Señor, por camino que conduce a muerte. Señor, hoy oramos por la Iglesia Católica para que vaya arrepentimiento en ellos, Señor. Oramos para que se levante otro Lutero, Señor, en esa iglesia, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que venga y diga la verdad, Señor. Que se levante, Señor, en contra de lo que están haciendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos por los que practican la brujería, Señor, para que tú salgas a su encuentro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos por los avaros, Señor. Oramos por los que hacen lo malo y traman lo malo día y noche, Señor, para que tengan encuentro con la luz verdadera. Oramos por los que ya estamos en el viñedo, para que nuestro corazón no se endurezca y no se llene de religión. Oramos para no ser expulsados en el momento en que estamos a punto de recibir el pago. Señor, no queremos un denario, queremos la vida eterna. No queremos casas, carros, te queremos a ti. Tú eres nuestra porción, tú eres el motivo por el cual nosotros venimos y te buscamos día tras día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén.